en conjunto con el doctor Eber Julián, tuvimos la oportunidad de desarrollar unos estudios y correr unos datos respecto a la información de pacientes obstétricas en cuidado intensivo, y para lo cual agradecemos la invitación de poder compartir esta información con ustedes. En primera medida, pues ya ha sido mencionado antes, las generalidades respecto a la mortalidad materna y el porcentaje de ingresos a UCI, como lo ven anotado, casi la mitad de las pacientes que ingresen a unidades de cuidado intensivo en condición obstétrica o mortalidad materna, siempre tienen un alto riesgo de complicaciones basado en las condiciones de ingreso y que poco a poco vamos a ir desarrollando. Tener en cuenta que los desórdenes hipertensivos hacen parte de la causa principal de ingresos a cuidado intensivo, la hemorragia obstétrica en segundo lugar y la sepsis siendo como el grueso de la distribución de las causas de los ingresos a la unidad de cuidado intensivo en nuestro país. ¿Cuáles son las realidades y qué es lo que queremos compartir con ustedes? Hicimos una recolección de datos entre ya más o menos hace más década y media, entre el 2008 al 2014, y queríamos demostrar o poder establecer un poco mejor la descripción de estas pacientes que terminan en una unidad de cuidado intensivo y cómo es su comportamiento, hablando específicamente de la disfunción orgánica. Teniendo en cuenta un poquito lo que ya hemos mencionado y en la temporalidad de la evolución del cuidado crítico obstétrico, es un tema que es muy poco descrito a nivel mundial, aunque se asume per se que las complicaciones y las condiciones de ingreso a cuidado intensivo ya tienen como tal una disfunción orgánica, pero no se establece como de forma diagnóstica la disfunción orgánica múltiple en muchos de los reportes en la historia clínica. Nuestros criterios de inclusión en estos estudios, nuestros pacientes eran de 10 a 55 años, una edad gestacional hasta las 42 semanas, un puerperio hasta los 42 días y, como les menciono, casi década y media de datos. Era importante recalcar que tratamos de excluir o de establecer que pacientes ya podrían tener un compromiso orgánico per se previo al ingreso a la unidad de cuidado intensivo para no sesgarnos un poco con esos datos previos al ingreso. Nuestro estudio definitivamente fue un estudio observacional descriptivo y queremos compartirles nuestros hallazgos. Ahora, tenemos los datos de dos instituciones, el Hospital San Rafael, un hospital universitario al sur de la ciudad de Bogotá, con una alta recursos y atención en pacientes obstétricas, porque reciben prácticamente todos los casos remitidos de la subred sur hasta ese momento, y tenían casi que una base de datos de 1000 pacientes que ellos habían determinado como un alto riesgo obstétrico. Hablando un poquito de los temas que ya han mencionado, claramente este servicio, hablando del Hospital San Rafael, muy bien capacitado y entrenado, tenían una adecuación del trabajo y la atención de estos casos, y muchos de las pacientes de alto riesgo obstétrico eran atendidas directamente en una sala de atención, digamos una sala transicional entre la urgencia y el cuidado intensivo. Menciono esto ¿por qué? Porque muchos de los casos que directamente llegaron a la unidad fueron un poco reducidos, dado que la atención primaria que recibieron las pacientes que pudieron determinar o resolver sus eventos en esta sala de cuidado obstétrico, digamos, primordial o principal, fueron sacadas del estudio. En total, nosotros descubrimos que de las 80 pacientes documentadas como alto riesgo obstétrico, solo 130 en promedio alcanzaron a llegar a la unidad de cuidado intensivo, y es aquí donde menciono la importancia de estos datos, porque queríamos ahondar un poco sobre la implicación socioeconómica de nuestras pacientes que llegaban al Hospital San Rafael,
que en un promedio más o menos de 10 años, 800 casos de alto riesgo obstétrico, nuestra principal causa de ingreso a UCI fue la septicemia, documentada principalmente o diagnosticada desde el ámbito de urgencias y recibiendo un manejo en esa sala transicional antes de llegar a la unidad de cuidado intensivo. Ahora, esto toma relevancia porque comparamos nuestros datos o hacemos aquí en esta tabla una comparación con la información obtenida de nuestro colega en los datos recogidos de la Fundación Santa Fe. Difieren por completo los motivos de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, poniendo de manifiesto que la hipertensión arterial en esta zona de la ciudad, más hacia el norte, fueron más los trastornos hipertensivos que van muy de la mano con lo descrito a nivel mundial, y ponemos un poquito en consonancia esta mención de la sepsis en el Hospital San Rafael, porque fue realmente muy predominante comparado con los eventos que hemos conocido a lo largo de la descripción de estos casos. Por supuesto que las medidas de soporte en la unidad de cuidado intensivo van en concordancia con el diagnóstico de ingreso, la necesidad de la ventilación mecánica, la necesidad del acceso vascular central, el manejo vasoactivo. Claramente está mucho mayor mencionado en los pacientes que atendimos en nuestra zona sur del Hospital San Rafael, y que el punto aquí más relevante fue que el soporte vasopresor fue lo que le dio el principal ítem a la disfunción orgánica, hablando de esto, del compromiso de 2 o más órganos en las pacientes obstétricas que ingresan a cuidado intensivo. Entonces, comparándolo un poco, el choque claramente se mete en primer lugar en nuestras descripciones, abarcando la mayoría o el grueso de los casos en cuidado intensivo, seguido por los eventos neurológicos, los compromisos hematológicos y la hipertensión, que curiosamente tendríamos o venimos de pronto entrenándonos un poquito o entendiendo que los trastornos hipertensivos hacen parte de la causa principal de mortalidad, y que estas pacientes, curiosamente, no tienen una instancia principal en nuestras unidades de cuidado intensivo, muy probablemente basado en lo que hemos mencionado, en los equipos entrenados, en la fácil identificación, en el seguimiento oportuno. Entonces, queríamos compartirles un poquito cómo nos desarrollamos durante esa época del año. Julián. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Heisel. Dando continuidad a lo mencionado. Sí, realmente es muy interesante los datos que se han mencionado, dado que a pesar de que es la misma ciudad, la población sí difiere en muchos aspectos desde el punto de vista de las variables simples como demográficas y sociales. Cuando nosotros empezamos a encontrar los detalles de estos grupos en los cuales identificamos que la gran población de la Santa Fe son pacientes que tienen un nivel de educación superior, a diferencia de los pacientes que consultaron en el Hospital de San Rafael. Esa es la primera variable que encontramos de diferente. Lo segundo, como mencionaba el doctor Heisel, de tres variables, más del 50% de las pacientes que ingresaron a la Fundación Santa Fe eran pacientes nulíparas versus pacientes que ya tenían más de 2 gestaciones, los cuales cuando nosotros hacemos esa comparativa, que sería la tercera diferencia que encontramos en el motivo de ingreso a la unidad de cuidado intensivo, vemos que la principal causa fueron las causas infecciosas sepsis en estos pacientes en los hospitales de San Rafael, versus el principal motivo fue los trastornos hipertensivos y las hemorragias en los pacientes en la Fundación Santa Fe, lo cual dentro de la literatura sí está descrita y digamos que se asimila a una mayor similitud con los datos reportados a nivel mundial, siendo la principal causa de los trastornos hipertensivos. Y vemos que esta diferencia se ha descrito que ser nulíparo es un factor de riesgo que tiene un RR que se describe aproximadamente 7.9, y en nuestro trabajo se acercaba a un 5.6 ese factor de riesgo para determinar, lo cual pues se correlaciona
y al compararlo, pues nos llama la atención esta diferencia significativamente estadística con un valor de P que se describió de 0.03. En las otras variables que logramos analizar, lo segundo es que de los pacientes que ingresan a cuidado intensivo, que se describe que es alrededor del 41% de la población, se describe que estos pacientes, más o menos el 56% aproximadamente de estos pacientes que ingresan, que motivan el ingreso, se encuentran en puerperio. Y aproximadamente el 26% antes del puerperio. Nuestro trabajo y realmente los dos hospitales que comparamos se aproximan a la población y a los valores encontrados a nivel mundial, por lo cual pues aquí no encontramos una mayor diferencia. Ya cuando entramos en detalles desde el punto de las manifestaciones de los compromisos de los órganos descritos, comparativamente con lo descrito analizado, no encontramos mayor diferencias, pero cuando nosotros entramos en detalle con respecto a los paraclínicos y los hallazgos que revelan si hay de las que desarrollan o no desarrollan disfunción multiorgánica, nosotros podemos visualizar en esta imagen que dentro de las 124 variables que logramos analizar, siendo 64 variables paraclínicas, nosotros podemos identificar que las principales hallazgos son la presencia de trombocitopenia, la elevación de la lactato deshidrogenasa y el compromiso de las transaminasas se presenta con una diferencia estadísticamente significativa, como podemos ver en los datos a la derecha resaltados con el color amarillo, hacen parte una de las variables más importantes para aquellos pacientes que desarrollaron disfunción multiorgánica. En las dos poblaciones analizadas con esas diferencias socioculturales, nosotros realmente se parecen y la significancia es muy similar en los dos estudios, por lo cual digamos que aquí lo relevante es para tener en cuenta que nos asimilamos un poco a lo analizado con respecto a los datos obtenidos. Siguiente diapositiva, doctor. Bueno, entonces fue un trabajo un poco con algo de limitaciones, que tenemos que ser honestos, dado que para el año 2000, el periodo que nosotros contemplamos, que fue de 2008 al 2014, no a todas las maternas en ese momento se pensaba en disfunción multiorgánica. Entonces las variables que están descritas para analizar el compromiso multiorgánico, realmente aproximadamente el 40% de estos pacientes no se lograron o no se tomaban, digamos, como parte de la duración inicial al ingreso al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, por lo cual ahí tenemos una limitación realmente para acercarnos a un poco más a los datos, pero cuando nosotros empezamos a hacer el análisis, podríamos decir que la disfunción multiorgánica que se describe a nivel mundial se describe del estudio FAESTAS, que es alrededor del 15% en la población mundial, pero en nuestro análisis de datos en el intensivo se puede decir que la disfunción multiorgánica se llegó a presentar mayor al 50% de nuestro estudio, siendo un poco más cerca a, perdón, que se difiere bastante a lo descrito a nivel mundial. Y lo otro, con respecto a las manifestaciones, y es que sí, y no creo que es el primer estudio que lo demuestre, y es que la diferencia, la brecha social que tenemos en nuestro país y en estos dos hospitales en la misma ciudad, sí realmente modifican el desenlace de la enfermedad y las manifestaciones de ciertas patologías. A tener en cuenta que de las pacientes que manifestaron síndrome de disfunción multiorgánica, alrededor del 42% de estos pacientes tenían un compromiso máximo de 2 órganos, y por lo cual es un marcador de mortalidad.
aquí hay que tener en cuenta y resaltar una cosa, y es que a pesar de que el síndrome de disfunción multiorgánica tuvo una incidencia bastante alta, lo que podemos describir en nosotros, la mortalidad en ambos grupos, podríamos decir que fue similar de alrededor del 3%, a tener en cuenta con respecto a lo que se describe que es más o menos el síndrome de Fulton-Mulcahy, tiene una mortalidad muy alta y es el 80%, pero si nosotros entramos en detalles, en lo descrito se dice que estos pacientes tenían más de 3 órganos comprometidos y por eso le resaltaba este 42% que fue casi que el 50% de nuestra población que desarrolló disfunción multiorgánica tenía un compromiso máximo de 2 órganos, por lo cual de pronto esto es algo que se tiene en cuenta para encontrar esta diferencia. Más allá de nosotros, fuera de un objetivo secundario que tratamos de valorar, eh, algunas escalas de disfunción multiorgánica para acercarlo un poquito a la más realidad, que no hace parte del objetivo, fue algo terciario que logramos con el doctor Hesse tratar de identificar, y es que en ese momento nosotros usamos la escala de Apache y SOFA, lo cual nos permitió un poco acercarnos, y digamos que no hay mayor diferencia, pero pues sería un trabajo para tener en cuenta para profundizar y validación de escalas, en las cuales pues hasta el momento ya están descritas. Esto es como lo que traemos para compartirles el día de hoy. No sé si el doctor Hazel quiere agregar algo más. No, no más.